Prefacio. Extraído de El proceso de Émile Zola. New York. Benjamin R. Tucker, editor. 1898. El 10 de enero de 1898, aproximadamente 3 años después del juicio secreto y la condena por un consejo de guerra del capitán Alfred Dreyfus, quien en ese momento era oficial del Estado Mayor del Ejército francés, acusado de vender secretos militares a una potencia extranjera, lo que resultó en su degradación pública y su envío a la Isla del Diablo, una colonia penal francesa en la costa de Guayana Francesa. Se llevó a cabo un segundo consejo de guerra en París. Este consejo de guerra tenía como objetivo juzgar al mayor Marie-Charles Ferdinand Walsingham Esterhazy, un oficial de infantería francés retirado temporalmente debido a problemas de salud. La acusación presentada por Matthew Dreyfus, hermano del capitán Alfred Dreyfus, afirmaba que Esterhazy era en realidad el autor del Bordereau, un memorándum detallado que supuestamente había sido escrito por el capitán Dreyfus y que había sido crucial en su condena. El juicio se llevó a cabo en público hasta la intervención del teniente coronel George Pickard, miembro del IB Regimiento de Tiradores Argelinos. En ese momento el consejo pasó a sesionar en secreto, y las puertas permanecieron cerradas hasta la noche del 11 de enero. En ese momento las puertas se abrieron y el general de Luxer, presidente del consejo, anunció la absolución unánime del acusado. 2 días después, el 13 de enero, Aurore, un periódico publicado en París bajo la dirección de Ernest Vaughan y con la redacción de George y con J.A. Perrings como responsable legal, publicó una carta escrita por Émile Zola, un influyente autor, dirigida a Félix Faure, quien era el presidente de Francia en ese momento. Carta a M. Félix Faure, presidente de la República. Señor presidente, ¿puede concederme, en agradecimiento por el amable recibimiento que me brindó anteriormente, el honor de expresar mi preocupación por la reputación que le pertenece y señalarle que su brillante trayectoria, hasta la fecha, corre el riesgo de ser manchada por la más vergonzante e inaudita afrenta? Han superado las infames difamaciones, han ganado corazones. Se ven luminosos en la celebración de ese acuerdo ruso, que ha significado tanto para Francia y están a punto de liderar el grandioso éxito de nuestra exposición universal, que será el sello de nuestro magnífico ciclo de esfuerzo, verdad y libertad. Sin embargo, que el lodo ensucia su legado. Me atrevería a decir su mandato, con este terrible caso Dreyfus. Un tribunal militar ha osado exonerar a un Esterhazy por mandato, un ultraje a la justicia y la veracidad. Es una realidad. Francia lleva ahora esa mancha en su honor. Se registrará en los anales que bajo su liderazgo este atropello social tuvo lugar. Dado que se han atrevido, yo también lo haré. Revelaré la verdad, ya que me comprometí a hacerlo. Si las instancias judiciales, al ser interpeladas correctamente, no la mostraran en toda su magnitud, es mi responsabilidad alzar la voz. No seré partícipe silente. Mis noches serán acosadas por la imagen del individuo inocente que sufre, en tierras lejanas, el peor de los tormentos por un delito que no ha cometido. Y a usted, Monsieur le Président, le proclamo esta verdad, con la vehemencia de la indignación de un hombre recto. Por su dignidad, estoy seguro de que no la conoce. ¿Y a quién saldría yo como la perversa camarilla de los auténticos responsables, sino a usted, máxima autoridad del país? En primer lugar, la verdad acerca del juicio y condena de Dreyfus emerge. Un hombre desafortunado lo ha orquestado todo, ha dirigido cada aspecto. El coronel Dupaty de Clam, en aquel entonces un simple mayor, él encarna todo el caso Dreyfus. Solo se comprenderá completamente cuando una indignación honesta haya delineado claramente sus acciones y responsabilidades.
Se presenta como la mente más enredada y cautivadora, obsesionada con intrigas románticas, disfrutando de las tácticas de la narrativa periodística. Documentos sustraídos, cartas anónimas, encuentros en lugares desolados, mujeres enigmáticas que venden pruebas contundentes en la oscuridad de la noche. Él concibió la idea de dictar el Bordereau de Dreyfus. Él imaginó estudiarlo con una habitación completamente revestida de espejos. Es él a quien el comandante Forcinetti representa, portando una linterna oscura, intentando acceder al acusado mientras dormía, para inundar súbitamente su rostro con un torrente de luz y así sorprender una confesión de su crimen en el desconcierto de su despertar. Y no es necesario narrarlo todo. Que los investigadores busquen y encontrarán. Simplemente afirmo que el mayor du Paty de Clam, asignado como oficial judicial con la responsabilidad de preparar el caso Dreyfus, es en términos de cronología y culpabilidad la primera persona responsable del terrible error judicial que se ha consumado. El Bordereau había estado en manos del coronel Sander, el director de la Oficina de Información, quien desde entonces ha fallecido debido a una parálisis general. Se habían producido filtraciones. Documentos habían desaparecido, como siguen desapareciendo hasta hoy. Y la autoría del Bordereau se sometió a investigación, llegando gradualmente a la conclusión preliminar de que el autor debería ser un oficial de Estado Mayor, un oficial de artillería, un doble error evidente que demuestra la superficialidad con la que se ha examinado este Bordereau, ya que un análisis metódico revela que solo podría haber sido redactado por un oficial de tropas. Por lo tanto, registraron su propia residencia, examinaron sus escritos, un asunto casi familiar, destinado a atrapar a un traidor en las propias oficinas de guerra, con el propósito de desterrarlo de allí. No es necesario volver a contar una historia ya en parte conocida. Basta con afirmar que el mayor du Paty de Clam aparece en escena en cuanto surge la primera sombra de sospecha sobre Dreyfus. A partir de ese momento, es él quien fabrica a Dreyfus. El caso se convierte en su caso. Se compromete a confundir al traidor y a inducirlo a una confesión completa. También está, indudablemente, el ministro de guerra, el general Mercier, cuya inteligencia parece estar limitada, el jefe de Estado Mayor, el general Boisdeffre, quien parece haber cedido a su pasión religiosa, y el subjefe del Estado Mayor, el general Gonse, cuya conciencia ha logrado justificar muchas acciones. Sin embargo, en el fondo al principio estaba el comandante du Paty de Clam, dirigiendo a todos, hipnotizándolos, ya que también se interesaba por el espiritismo, el ocultismo y el diálogo con los espíritus. Las experiencias a las que se sometió el desafortunado Dreyfus eran increíbles. Las trampas en las que intentó involucrarlo, las investigaciones insensatas, las fantasías monstruosas. Una locura completa y angustiante. Esta primera situación es una pesadilla para quien la conoce en detalle. El mayor du Paty de Clam arresta a Dreyfus y lo encierra. Se dirige a Madame Dreyfus y la aterroriza, diciéndole que si habla su esposo está perdido. Mientras tanto, el desafortunado Dreyfus se desgarra la piel, clamando su inocencia. Así se desenvolvió el interrogatorio, como en un relato del siglo XV, rodeado de misterio y una maraña de procedimientos salvajes, todo basado en una única acusación infantil. El abuso Bordereau, que no solo fue una traición vulgar, sino también una estafa descarada, ya que la mayoría de los secretos famosos revelados resultaron ser casi inútiles. Insisto en esto porque aquí radica el germen del crimen posterior, la horrenda denegación de justicia que aquejaría a Francia. Quiero detallar cómo surgió el error judicial, cómo fue engendrado por las maquinaciones del comandante du Paty de Clam, y cómo gradualmente atrajo a su órbita al general Mercier y a los generales de Boisdeffre y Gonse, quienes asumieron la responsabilidad de este error y luego creyeron que era su deber imponerlo como una verdad sagrada, una verdad indiscutible. Inicialmente, solo hubo negligencia
e incomprensión por su parte. En el peor de los casos, lo vemos sucumbir a las pasiones religiosas de su entorno y a los prejuicios del espíritu de cuerpo. Permitieron que la locura siguiera su curso. Pero aquí está Dreyfus, enfrentando el Consejo de Guerra. Se exige el secreto más absoluto. Si un traidor hubiera abierto la frontera para que el emperador alemán entrara en Notre Dame, no se habrían impuesto medidas más rigurosas de confidencialidad y misterio. La nación está conmocionada. Circulan rumores de actos horrendos, de traiciones monstruosas que despiertan la furia de la historia, y naturalmente, la nación se inclina hacia la creencia. Ninguna pena sería lo suficientemente dura. Incluso aplaudiría una degradación pública, deseando que el culpable permanezca en su pedestal de infamia, corroído por el remordimiento. Existen entonces esas cosas indescriptibles, esas cosas peligrosas capaces de incendiar Europa que han debido ser cuidadosamente sepultadas tras sus puertas cerradas. No. Detrás de todo esto no hay más que las fantasías románticas y desquiciadas del mayor Dupaty de Clam. Todo esto se hizo simplemente para ocultar la más ridícula de las novelas periodísticas. Y para confirmarlo, basta con analizar minuciosamente la acusación presentada ante el Consejo de Guerra. ¡Ah, la vacuidad de esta acusación! Que un individuo haya podido ser sentenciado en base a este documento es un asombro de iniquidad. Desafío a las almas honestas a leerlo, sin que sus corazones brinquen de indignación y su rebeldía grite al pensar en la ilimitada expiación en aquel lugar, en la isla del diablo. Dreyfus domina varios idiomas. Un delito. No se halló prueba alguna comprometedora en sus posesiones. Un delito. ¿Visita en ocasiones el vecindario donde nació? Un delito. ¿Es trabajador ávido de conocimiento? Un delito. ¿No se confunde? Un delito. ¿Se confunde? Un delito. Y las simplificaciones de este documento, las afirmaciones vacuas, nos mencionaron 14 cargos, pero solo encontramos al final uno, el del Borderau. E incluso en estos nos percatamos de que los expertos no coincidían, que uno de ellos, el señor Gobert, fue destituido militarmente por atreverse a tener una opinión diferente a la deseada. También se mencionó a 23 oficiales que se presentaron para abrumar a Dreyfus con su testimonio. Todavía desconocemos los detalles de su interrogatorio, pero es seguro que todos lo incriminaron. Además, es notable que todos estos oficiales pertenecieran al círculo de oficiales de guerra. Es un juicio familiar. Todos ellos están en casa, y es crucial recordar que el Estado Mayor deseaba el juicio. Lo presidió y acababa de llevarlo a cabo por segunda vez. Solo quedaba el Borderau, sobre el cual los expertos no estaban de acuerdo. Se dice que en la sala de consejo, los jueces con toda naturalidad se inclinaban hacia la absolución. Y luego resulta fácil comprender la desesperada obstinación con la que, para justificar la condena, hoy afirmaban la existencia de un documento secreto contundente, un documento que no pueden presentar, que avala todo y ante el cual debemos rendirnos. Un Dios invisible e inalcanzable. Niego la existencia de este documento. Lo niego con firmeza. Puede que sea un documento ridículo, tal vez relacionado con asuntos amorosos donde se menciona cierto D que se torna demasiado demandante. Probablemente un marido que piensa que se le paga muy poco por su esposa. Pero, ¿un documento de interés para la defensa nacional, cuya revelación podría llevarnos mañana a una declaración de guerra? No es cierto. Es una falsedad, y una falsedad aún más odiosa y cínica porque mienten sin consecuencias, de manera que nadie puede reprocharlos por ello. Sacuden a Francia, se escudan detrás de su emoción legítima, silenciando bocas mientras perturban corazones y corrompen mentes. No conozco un crimen mayor. Estos son, Monsieur le Président, los acontecimientos que explican cómo se pudo cometer un error judicial. Las pruebas morales, la posición acomodada de Dreyfus, la falta de motivos y su constante clamor de inocencia contemplan la demostración de que es víctima de las extraordinarias fantasías del mayor Dupaty de Clam, del ambiente clerical que lo rodea
y de la casa de los sucios judíos que manchan nuestro tiempo. Hagamos esto rápido. Si te agrada el contenido de este canal y te ha sido de ayuda, ¿podrías darle clic al botón de suscribirse? Con esto, ayudarás a una persona más a encontrarse con esta comunidad. Que quieras ayudar a otros nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias y volvamos al audiolibro. Y llegamos al caso Esterhazy. Han transcurrido 3 años. Muchas conciencias siguen profundamente perturbadas, buscando y finalmente convenciéndose de la inocencia de Dreyfus. No voy a relatar la historia de las dudas del señor Schürer-Kestner, que con el tiempo se convirtieron en certezas. Sin embargo, mientras él realizaba sus propias investigaciones, en el Estado Mayor ocurrían sucesos graves. El coronel Sander había fallecido, y el teniente coronel Picard lo había sucedido como jefe de la Oficina de Información. En el cumplimiento de sus deberes, el teniente coronel Picard recibió un día una carta-telegrama dirigida al comandante Esterhazy por un agente de una potencia extranjera. Su obligación era iniciar una investigación. Es cierto que nunca actuó sin un orden de sus superiores. Por lo tanto, presentó sus sospechas a sus superiores jerárquicos, primero al general Gonse, luego al general Boisdeffre y finalmente al general Billot, quien había reemplazado al coronel Mercier como ministro de guerra. Los célebres documentos Picard, de los cuales hemos oído tanto, no eran más que los documentos Billot, es decir, los documentos recopilados por un subordinado para su ministerio, los cuales deberían seguir existiendo en el Departamento de Guerra. Las investigaciones se llevaron a cabo desde mayo hasta septiembre de 1896, y aquí hay que afirmar, sin ambaguez, que el general Gonse estaba convencido de la culpabilidad de Esterhazy, mientras que el general de Boisdeffre y el general Billot no tenían dudas de que el famoso Borderau había sido escrito de puño y letra por Esterhazy. La investigación del teniente coronel Picard había concluido con la firme constatación de ese hecho. Sin embargo, la agitación era intensa, ya que la condena de Esterhazy inevitablemente implicaba una revisión del caso Dreyfus, y el Estado Mayor estaba decidido a evitar esto a toda costa. Entonces, en ese momento, debió haber ocurrido un instante psicológico cargado de angustia. Es importante notar que el general Billot no estaba en absoluto comprometido. Llegó al asunto con una perspectiva fresca. Tenía la oportunidad de exponer la verdad. Sin embargo, no se atrevió, probablemente aterrorizado por la opinión pública y seguramente temiendo traicionar al Estado Mayor en su totalidad, al general de Boisdeffre, al general Gonse, por no mencionar a sus subordinados. En ese instante solo hubo una breve lucha interna entre su conciencia y lo que consideraba el interés militar. Una vez que ese instante pasó, ya era demasiado tarde. Él mismo quedó involucrado, comprometido. A partir de entonces su responsabilidad solo aumentó. Asimismo, el crimen de otros es tan culpable como los demás, incluso más culpable que ellos, porque tenía el poder de hacer justicia y no hizo nada al respecto. Comprenda esto. Durante un año, el general Billot, los generales de Boisdeffre y Gonse sabían que Dreyfus era inocente y ocultaron esta espantosa verdad para sí mismos. Y estas personas duermen. Tienen esposas e hijos a quienes aman. El coronel Picard había cumplido su deber como hombre honesto. Insistió ante sus superiores en nombre de la justicia, incluso suplicó. Le señaló lo imprudente de sus demoras, considerando la terrible tormenta que se estaba formando y que seguramente estallaría tan pronto como la verdad saliera a la luz. Más adelante, el señor Schürer-Kestner también se dirigió al general Billot, instándolo en nombre del patriotismo a que se hiciera cargo del asunto y evitara que empeorara hasta convertirse en un desastre público. Pero no, el crimen ya se había cometido. El Estado Mayor ya no podía confesarlo y el teniente coronel Picard fue enviado en una misión, alejándolo cada vez más,
incluso hasta Túnez, donde en un momento incluso intentaron honrar su valentía al encomendarle una tarea que probablemente lo habría llevado a su muerte en la región donde falleció el marqués de Morés. No estaba en desgracia. El general Gonce mantenía correspondencia amistosa con él, pero hay secretos que no valía la pena revelar. En París, la verdad siguió avanzando de manera irresistible. Y conocemos cómo finalmente estalló la esperada tormenta. Matthews Dreyfus denunció al comandante Esterhazy como el verdadero autor del Bordereau, justo en el momento en el que Schürer-Kessner estaba a punto de presentar una petición de revisión en el caso ante el responsable de los sellos judiciales. Y aquí es donde entra en escena el comandante Esterhazy. Las pruebas indican que inicialmente estaba confundido, listo para suicidarse o huir. Sin embargo, de repente, decide desafiar abiertamente la situación, impactando a París con la intensidad de su comportamiento. El hecho es que recibió ayuda. Una carta anónima lo alertó sobre las intrigas de sus enemigos. E incluso una misteriosa mujer se esforzó por entregarle un documento robado del Estado Mayor que lo salvaría. No puedo evitar ver la influencia nuevamente del teniente coronel du Paty de Clam, trazando los hilos de su imaginación fértil. Su obra, La culpabilidad de Dreyfus, estaba en peligro y él estaba decidido a protegerla. Una revisión del juicio significaría el desmoronamiento de la trama de novela periodística, tan extravagante y trágica, con su atroz desenlace en la Isla del Diablo. Eso no podía permitirse. A partir de ese momento, se avecinaba un duelo entre el teniente coronel Picard y el teniente coronel du Paty de Clam, uno enfrentando las circunstancias a cara descubierta y el otro enmascarado. Pronto, ambos se encontrarían frente a la justicia civil. En última instancia, siempre es el Estado Mayor el que se defiende, renuente a admitir su crimen, cuya monstruosidad crece con cada hora que pasa. Se ha preguntado con asombro quiénes fueron los protectores del comandante Esterhazy. En primer lugar, en la sombra, el teniente coronel du Paty de Clam, quien ideó y dirigió todo, su influencia se revela en los métodos ridículos. Luego el general de Boisdeffre, el general Gonce y el propio general Villot, quienes se ven forzados a absolver al mayor, ya que no pueden permitir que se reconozca la inocencia de Dreyfus. Si lo hicieran, la credibilidad de los despachos de guerra se desmoronaría bajo el peso del desperdicio público. Y el impactante resultado de esa compleja situación es que el único hombre honesto en el caso, el teniente coronel Picard, quien cumplió con su deber, se convierte en la víctima, ridiculizado y castigado. ¡Oh, justicia! ¡Qué desesperación tan intensa que apodera del corazón! Llegan incluso a afirmar que es una falsificación, que fabricó el telegrama para incriminar a Esterhazy. Pero, por el amor de Dios, ¿con qué motivo? ¿Cuál sería su propósito? Demuestren un motivo. ¿Acaso también él es sobornado por los judíos? Lo curioso es que él mismo era un antisemita. Así somos testigos de este espectáculo infame. La proclamación de la inocencia de hombres arruinados por deudas y crímenes, mientras el honor de un hombre de conducta intachable es arrastrado. Cuando una sociedad llega a este punto, comienza a descomponerse. Ahí lo tiene, Monsieur le Président. El caso Esterhazy. Un hombre culpable que será declarado inocente. Podemos seguir la evolución de este delicado asunto, hora tras hora, durante los últimos 2 meses. He resumido todo esto, ya que es tan solo un extracto de una historia cuyas apasionadas páginas algún día serán narradas en detalle. Por lo tanto, hemos presenciado al general de Peliux y luego al comandante Ravary llevando a cabo una investigación manipulada de la cual emergen truhanes transformados y personas honorables difamadas. Posteriormente, convocaron el Consejo de Guerra.
¿Cómo podríamos haber esperado que un consejo de guerra deshiciera lo que otro consejo de guerra había decidido? No menciono la elección, que siempre es posible, de los jueces. ¿No es suficiente la idea superior de disciplina arraigada en la misma escena de estos soldados para anular su capacidad de impartir justicia? Quien habla de disciplina, habla de obediencia. Cuando el Ministerio de la Guerra, el máximo líder, ha afirmado públicamente con el aplauso de los representantes de la nación la autoridad absoluta de la cosa juzgada, ¿acaso esperamos que un consejo de guerra se oponga de manera formal? Jerárquicamente eso es imposible. El general Vilo transmitió una sugerencia a los jueces a través de su declaración y estos juzgaron cómo deben hacerlo frente al cañón, sin razonar. La opinión preconcebida que llevaron consigo al tribunal es clara. Dreyfus fue condenado por traición por un consejo de guerra. Por lo tanto, es culpable, y nosotros, un consejo de guerra, no podemos declararlo inocente. Sin embargo, sabemos que reconocer la culpabilidad de Esterhazy será proclamar la inocencia de Dreyfus. Nada podría apartarlos de este razonamiento. Han emitido un veredicto injusto que perdurará para siempre en la historia de nosotros. Todos nuestros consejos de guerra, arrojando sospechas sobre todos sus veredictos en el futuro. El primer consejo de guerra podría haber carecido de comprensión. El segundo es irremediablemente culpable. Su excusa, repito, es que el líder supremo había hablado, declarando que la cosa juzgada era intocable, sagrada y superior a los hombres, de manera que los subordinados no podían contradecirlo. Nos hablan de honor del ejército. Quieren que lo amemos, que lo respetemos. Ah, sí, por supuesto, el ejército se alzaría ante la primera amenaza que defendiera la tierra francesa. Ese ejército es el pueblo en su totalidad, y solo sentimos cariño y respeto por él. Sin embargo, no hablamos de ese ejército cuya dignidad es nuestra aspiración, en nuestra búsqueda de justicia. Estamos hablando de la espada que podrían alzarnos mañana. ¿Y acaso deberíamos besar reverentemente la empuñadura de esa espada como si fuera un dios? No. Además, he demostrado que el caso Dreyfus fue el caso de las oficinas militares, un oficial de Estado Mayor acusado por sus propios compañeros de Estado Mayor y condenado bajo la presión de los jefes del Estado Mayor. Repito, no se puede absolver a Dreyfus a menos que se declare culpable a todo el personal. Por lo tanto, las oficinas militares, mediante todos los medios posibles, campañas de prensa, comunicaciones e influencias, han encubierto a Esterhazy solo para hundir a Dreyfus por segunda vez. ¡Ah! ¿Cuánto desearía el gobierno republicano deshacerse de esta camarilla de integrantes, como los llama el propio general Villot? ¿Dónde está el ministro verdaderamente fuerte y patriótico que se atreva a reformar y revitalizar todo? Conozco a muchas personas que sienten temor ante una posible guerra, sabiendo en manos de quiénes está la defensa nacional. ¿Y en qué nido de intrigas viles, chismes y corrupción se ha convertido este sagrado refugio al que se ha confiado el destino de la nación? Nos estremece la terrible luz que el caso Dreyfus arroja sobre ello. Este sacrificio humano de un desdichado, un sucio judío, que mezcla de locura y fantasía, de bajas artimañas policiales, de prácticas inquisitoriales y tiránicas, el capricho de unos pocos con encajes dorados, con sus botas en el cuello de la nación, sofocando nuevamente su grito de verdad y justicia, bajo el falso y sacrílego pretexto de la raison de edad. Y otro de sus crímenes es haber aceptado el respaldo de la prensa despreciable, permitiendo que toda la vulgaridad de París lo defienda, lo que ha resultado en el insolente triunfo de la vileza en detrimento del derecho y la simple integridad. Es un crimen haber acusado a aquellos que desean ver Francia generosa, líder entre las naciones libres y justas, de perjudicar a la nación mientras ellos mismos maquinan una conspiración descarada para imponer el error al mundo entero.
Es un crimen engañar a la opinión pública, utilizarla para propósitos destructivos, una opinión que ha corrompido hasta la locura. Es un crimen envenenar las mentes de los débiles y humildes, exacerbar las pasiones de la reacción y la intolerancia, refugiándose en el odioso antisemitismo, del cual la Gran Francia, defensora de los derechos humanos, morirá si no lo supera. Es un crimen explotar el patriotismo para fomentar el odio. Finalmente, es un crimen convertir la espada en un ídolo moderno, cuando toda la sabiduría humana está construyendo el futuro templo de la verdad y la justicia. Esta verdad, esta justicia por la que hemos anhelado con fervor, cuán doloroso es verlas sacudidas, más descuidadas y oscurecidas. Sospecho que debe haber experimentado una caída en el alma de Schürer-Kessner, y en verdad creo que con el tiempo sentiría pesar de no haber actuado de manera más audaz durante la interpelación en el Senado, desentrañando completamente todo el asunto para derribarlo por completo. Fue un hombre de gran integridad con una vida de honestidad, y pensó que la verdad podría sostenerse por sí sola, sobre todo cuando debería brillar tan intensamente como la luz del día. ¿Qué sentido tendría derrocarlo todo si pronto el sol resplandecería? Es por esta confianza serena que ahora está siendo castigado de manera tan despiadada. Lo mismo aplica al teniente coronel Picard, quien, impulsado por un sentido elevado de dignidad, se negó a revelar las cartas del general Gonse. Estos escrúpulos lo honran aún más, ya que mientras él se mantenía en respetuosa disciplina, sus superiores lo mancharon con barro, construyendo un caso en su contra de manera inesperada y escandalosa. Aquí tenemos dos víctimas, dos personas íntegras, dos corazones sinceros, que confiaron en la rectitud, mientras el mal hacía de las suyas. Y en el caso del teniente coronel Picard, hemos presenciado un acto vil. Un tribunal francés permitió que el reportero del caso acusara públicamente a un testigo de todos los crímenes, pero cerró sus puertas tan pronto como ese testigo se presentó para explicar y defenderse. Digo que esto es otro crimen, y este crimen avivará la conciencia de la humanidad. Sin duda, los tribunales militares tienen una idea peculiar de la justicia. Así que, Monsieur le Président, esta es la pura verdad, y es terrible. Permanecerá como una mancha en su presidencia. Sospecho que está impotente en este asunto, atrapado por la Constitución y su entorno. Sin embargo, tiene el deber de un hombre, un deber que reflexionará y cumplirá. No es que se desespere, en absoluto, de alcanzar el triunfo. Lo reitero con una certeza aún más ferviente. La verdad está en marcha y nada puede detenerla. Hoy ya estamos presenciando el verdadero comienzo del asunto, ya que hasta ahora las posiciones no estaban claras. Por un lado, los culpables que evitan la luz. Por otro, los defensores de la justicia que darán sus vidas por lograrla. Cuando la verdad es sepultada en la tierra, se acumula allí y adquiere un poder explosivo tan grande que, cuando finalmente estalla, arrasa con todo. Veremos si no están preparando el escenario para la catástrofe más estruendosa que aún está por venir. Pero esta carta se ha extendido mucho, Monsieur le Président, y es hora de poner fin a ella. Acuso al teniente coronel Dupaty de Clamp de haber sido el maestro de las maquinaciones diabólicas que condujeron al error judicial, quizás inconscientemente, y de haber defendido después su desastroso trabajo durante 3 años mediante las maquinaciones más reprobables. Acuso al general Mercier de haber sido cómplice, al menos por debilidad mental, en una de las más grandes injusticias del siglo. Acuso al general Billot de haber tenido en su posición pruebas de inocencia de Dreyfus y de haberlas ocultado, de haber cometido este crimen contra la humanidad y la justicia por motivos políticos y para proteger a quienes estaban comprometidos. Acuso al general Boisdeffre y al general Gonse de haber compartido la complicidad en el mismo crimen, el primero quizás impulsado por una pasión clerical y el segundo tal vez por el espíritu de corps.
que convierte a las instituciones militares en intocables. Acuso al general de Peliux y al comandante Ravary de haber llevado a cabo una investigación injusta. Me refiero a una investigación monstruosamente sesgada, de la cual el informe del último es un testimonio indeleble de la audacia genuina. Acuso a los 3 peritos calígrafos, Verhoeven, Marinard y Coward, de haber presentado informes falsos y fraudulentos, a menos que un examen médico revele problemas de visión o de salud mental. Acuso a las oficinas de guerra de haber llevado a cabo una campaña abominable en la prensa, especialmente en L'Éclair y Eco de París, para engañar a la opinión pública y encubrir sus propias faltas. Acuso finalmente al primer Consejo de Guerra de haber violado la ley al condenar a un acusado basándose en un documento secreto, y acuso al segundo Consejo de Guerra de haber encubierto esta ilegalidad al obedecer órdenes y absolver conscientemente a un culpable. Al asumir estos cargos, soy consciente de que me hago responsable en virtud de los artículos 30 y 31 de la Ley de Prensa del 29 de julio de 1881, que sancionan la difamación. Y lo hago intencionadamente. En relación a las personas a las que acuso, no las conozco. Nunca las he visto. No albergo en mi corazón ningún sentimiento de venganza ni odio hacia ellas. Son para mí meros actores, agentes del mal social. Este acto que emprendo aquí es simplemente un gesto revolucionario para acelerar la manifestación de la verdad y la justicia. Solo tengo una pasión. La pasión por la verdad, en nombre de la humanidad que ha sufrido tanto y que tiene el derecho a la felicidad. Mi ardiente protesta es simplemente el clamor de mi alma. Que se atrevan, por tanto, a llevarme ante el tribunal y que la investigación se realice en plena luz del día. Espero esto con anticipación. Reciba, Monsieur le Président, la expresión de mi profundo respeto. Émile Zola. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.